La clase de hoy tiene como interés central es la formulación de los postulados con los que vamos a contar y a través de los cuales vamos a desarrollar todo el tema de líneas de transmisión. Son 5 postulados y cada uno de ellos representa una parte importante del tema en términos generales de las líneas de transmisión. Tomemos por ahora el primer postulado y desarrollémoslo con calma. Este es el postulado número 1. El postulado número 1 dice así: el sistema o línea uniforme consiste de 2 conductores rectos y paralelos. Ese es un postulado bastante simple, que no tiene en principio aparentemente mucha implicación, pero la verdad es que el postulado tiene mucho de largo y mucho de ancho. Tomemos ahora lo siguiente. Voy a mostrarles a ustedes algunos tipos de líneas que cumplen con el postulado número 1. Aquí tienen ustedes una línea de transmisión que cumple con el postulado número 1. Esta línea es una línea bifilar, 2 líneas conductoras que tienen en su construcción una característica de ser terminado con un conjunto de hilos por cada conductor, pero ese conductor puede ser perfectamente rígido, así como lo vemos en esta gráfica. En esta gráfica nosotros vemos los conductores rígidos y en la práctica real estamos viendo un conductor que está compuesto por un conjunto de pelitos. Son 6 o 7 pelitos, 6 o 7 hilitos que hacen sola y exclusivamente dar flexibilidad al cable. O sea, cuando se construye una línea de transmisión como esta, en estos términos que es rígida, simple y llanamente lo que tiene usted es un cable menos flexible. Cuando se construye con esta otra terminología, es decir, con esta otra metodología, que son un conjunto de hilos, lo único que se consigue es flexibilidad. Pero esta línea teóricamente sigue el postulado de la uniformidad porque son 2 conductores rectos y paralelos. Sin embargo, hay otra línea de transmisión que también sigue ese propósito, que es esta otra línea de transmisión. Esta otra línea de transmisión sigue el mismo propósito porque tenemos un conductor central, un dieléctrico y otro conductor exterior. Voy a mostrarlo en más detalle para que lo puedan ver. Este conductor interior está separado de este conductor exterior por este dieléctrico. Este cable se llama cable coaxial y el conductor exterior que yo tengo aquí es el conductor por el que retorna la corriente. En el caso del cable bifilar, cualquiera de los dos puede servir como camino de la dirección de la corriente cuando viene y de retorno, pero también puede venir por el conductor de abajo y retornar por el de arriba. Ahora bien, en ambos casos, es decir, en este par de conductores que estamos mostrando aquí, se espera que el postulado de la uniformidad se dé. El postulado de la uniformidad es un postulado difícil de cumplir si nos atenemos a lo estrictamente mencionado por el postulado. ¿Por qué? Porque miren ustedes, este otro cable que hay acá es un cable de también 2 conductores y un tercer conductor que a uno le parece inquietante por qué carajos aparece otro conductor, pero más adelante vamos a ver. Sin embargo, ustedes ven que este par de conductores no tienen una separación tan estricta, tan rígida como el que tiene este otro par de conductores. Este sí cumple, está más cercano al postulado de ese conductor que este otro. Este conductor que nosotros estamos viendo en pantalla se le llama un conductor bifilar y este otro que estamos viendo también acompañándolo es un cable coaxial. Ambos tienen la característica de ser usados, en este caso, para lo mismo, televisión. El cable de arriba y el cable de abajo son cables de radiofrecuencia. El cable que hay acá se le dice que es un cable plano y este cable que hay acá se dice que es un cable coaxial. El cable plano se le llama twin lead.
twin lead es este cable, correcto. Y este otro cable lo llamamos cable coaxial. Muy bien. Ahora empezamos a hablar un poco de las caracterizaciones específicas de cada uno de ellos. Este cable, el twin lead, se dice que es un cable balanceado, ¿de acuerdo? Y este otro cable se dice que es un cable desbalanceado. Para poder verlo un poco más en detalle, tomemos esta gráfica esquemática del cable balanceado y del cable desbalanceado. A ver, primera particularidad. El cable balanceado tiene desde el punto de vista geométrico algo que es importante, y es que si trazamos una línea imaginaria a través de todo el centro del cable, nosotros encontramos una geometría igual a la izquierda que a la derecha del cable. Es decir, si esta línea imaginaria la convirtiéramos en un espejo, el tramo reflejado en el espejo es simple y llanamente igual al otro extremo. Esa es una presentación desde el punto de vista geométrico, y este tipo de línea se le dice línea balanceada. Esta otra línea que hay acá, que es el cable coaxial, en donde ya volvemos el conductor, el dieléctrico, el conductor exterior y este que es la cubierta protectora, es un conductor en donde no hay posibilidad de colocar un espejo para reflejar el otro extremo, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista geométrico, pues es un cable que tiene una geometría diferente en el conductor interior a la geometría del conductor exterior. Y desde el punto de vista electromagnético aparecen unas diferencias que son también sustanciales. Volvamos a este cable y comparemos lo que ocurre desde el punto de vista eléctrico. Esta imagen que tenemos acá es la imagen que explica cuál es la forma del campo electromagnético, del campo eléctrico en este caso, de un conductor, de un cable bifilar, perdón, que tiene un conductor por el que viene la corriente y un conductor por el que entra la corriente. El cable que nosotros tenemos, que vemos acá, si igualmente partiésemos esto por el centro, podemos decir que la corriente que se distribuye en el conductor de arriba y el conductor de abajo, si son iguales, entonces la densidad de campo electromagnético a lo largo de todo el sistema está totalmente equilibrado. En el caso del cable coaxial, aquí tenemos un corte transversal. Si pensamos que por acá está la corriente más Q, la corriente que deposita una carga superficial más Q, y esta es la carga menos Q, o sea, la corriente que viene y la corriente que va. Este conductor, en este cable coaxial, las corrientes forman, el campo electromagnético que se forma tiene este aspecto. Esto es algo ya conocido por ustedes en teoría electromagnética, y tiene la característica es que el campo electromagnético está embebido dentro de las paredes interiores del conductor exterior. Este es el conductor exterior, y la pared interior del conductor exterior sirve de límite al campo electromagnético que hay dentro del sistema. El dieléctrico, el conductor interior y el dieléctrico, donde termina el dieléctrico empieza el conductor exterior, y ahí está el límite que finalmente, donde termina el campo electromagnético. El campo electromagnético no se fuga por fuera de este cable, ¿de acuerdo? Contrario a lo que ocurre en este otro conductor. Ustedes se darán cuenta que aquí yo tengo una cantidad de líneas de campo, de fuerza de campo electromagnético, de campo eléctrico en este caso, que definitivamente están por fuera del interés que tenemos nosotros. ¿Por qué está fuera del interés que tenemos nosotros? Nuestro interés está en que este cable no radie sin absolutamente ninguna línea eléctrica hacia afuera, sino que la comunicación sea entre los conductores, pero en una zona interna. ¿Por qué? Porque mire usted que si yo tengo este cable vecino a otro par de cable, a otro cable cualquiera, voy a dibujar en el papelógrafo, vamos a tomar el papelógrafo y vamos a dibujar exactamente lo que ocurre. Si yo tengo esta línea bifilar con la corriente que va y la corriente que viene,
él genera un campo electromagnético alrededor. Si tengo otra línea cercana a ella, con esta dirección de corriente y esta otra dirección de corriente, aparece un enlazamiento electromagnético entre este par de conductores. Y la fuga del campo electromagnético de este cable afecta a este otro y viceversa. ¿De acuerdo? Si esto fuera un par de cables coaxiales, no ocurriría lo mismo, porque el campo eléctrico en el cable coaxial, siendo este el conductor exterior y este el conductor interior, y aquí volvemos a repetirlo, no hay fuga de ninguno de los dos cables hacia ninguno de los otros dos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre adicionalmente? Adicionalmente, volvamos otra vez hasta acá, hasta la imagen local, y miremos lo siguiente. Si se compara la cantidad de carga eléctrica que hay en este conductor interior, en la superficie del conductor interior, con la cantidad de carga que hay en la superficie interna del conductor exterior, y tomo una superficie gaussiana, digamos que este es un círculo de Gauss, la carga neta encerrada es cero. ¿De acuerdo? La carga neta encerrada es cero. Pero ¿qué ocurre? Si, de hecho, la cantidad de corriente que viene por el conductor que es el central es igual a la cantidad de corriente del conductor que lleva, o sea, del conductor exterior, entonces la densidad de corriente es diferente en el conductor interior que la densidad de corriente en la cara interna del conductor exterior, porque aquí hay mucho más área, hay mucha más área en el conductor exterior que en el conductor interior, pero en ambos hay la misma cantidad de carga. Por unidad de superficie la densidad es distinta. Ahora bien, si yo pongo este conductor exterior a tierra, no pasa absolutamente nada desde el punto de vista electromagnético. ¿Por qué? Porque como la corriente circula por la superficie externa del conductor interior y por la superficie interna del conductor exterior, el conductor exterior, en la superficie externa, perdón, del conductor exterior, lo único que hace es darle espesor al conductor, pero no hace más. ¿De acuerdo? Si yo lo coloco a tierra, hace lo siguiente: cualquier campo electromagnético exterior que empiece a afectar el conductor exterior es drenado a tierra. ¿De acuerdo? Y a eso se le dice un blindaje. Se le dice que el cable coaxial es un cable blindado, porque entonces yo no cambio para nada la condición del cable, haciendo que la superficie exterior del cable coaxial vaya a tierra. Si yo hiciese lo mismo en este conductor, de colocar cualquiera de los dos a tierra, estoy cometiendo un tremendo error, porque estoy haciendo que la distribución de retorno de corriente ya no se haga de retorno. Si este es el conductor por el que viene la corriente, el de arriba, es la dirección del conductor por donde viene la corriente, y este es la dirección por el que retorna. Si yo coloco esto a tierra, entonces el retorno se haría dividido por el conductor es 2, por decir, llamemos este número 1 y número 2, pero también se haría el retorno por tierra. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta que se puede uno hacer es, bueno, y si yo quiero tener un cable bifilar, en donde yo pueda tener un cable bifilar pero blindado, ¿lo puedo conseguir? La respuesta es sí. Mire usted este cable que hay acá. Este cable que yo les mostré ahora es un cable que tiene la característica de ser balanceado, ¿de acuerdo? Pero que su conductor, que tiene un conductor adicional exterior, cuyo papel es blindar. Yo este conductor sí lo puedo poner a tierra. Este conductor número 1 y número 2 son los conductores de los que venimos hablando, de los que habla el postulado de la uniformidad. Volvemos a leer el postulado de la uniformidad para que no se pierda de dónde estamos. El postulado de la uniformidad dice que el sistema o línea uniforme consiste de dos conductores rectos y paralelos. Y de acuerdo con eso, entonces los dos conductores a los que hace referencia el postulado son estos dos conductores, es decir, el conductor negro y el conductor rojo. Este blindaje que hay acá es exactamente eso y solamente eso. Un error muy común de los ingenieros es que cuando algún problema les está apareciendo en la interconexión, algunos sabios deciden conectar este con cualquiera de los dos conectores y están haciendo exactamente un daño en el equilibrio del campo eléctrico que estoy mostrando aquí.
Si yo conecto esto a tierra, es exactamente, si yo conecto un conductor, este conductor, el blindaje, a cualquiera de ellos, estoy haciendo lo que tengo aquí. ¿Y qué le pasa al campo electromagnético? Se deforma, ¿o no? Total que queda el cable, o el par queda indefenso frente al campo electromagnético externo. Entonces, ¿qué se hace? Este conductor que yo tengo aquí externo, vamos a quitar este papel para que se vea más fácil, este cable, se lleva a tierra, pero no tiene que ver nada en absoluto con este otro par de conductores, ¿de acuerdo? ¿En dónde se usa eso? Se usa en este tipo de cable, conector Canon. Miren, este conector que hay aquí es un conector que tiene 3 pines, 1, 2, 3 pines, cuyo papel es tener 2 de ellos, no se los voy a señalar para que lo investiguen, 2 de ellos son o hacen parte de los 2 conductores que habla el postulado. El otro conductor es un conductor que lleva y que drena el campo electromagnético externo, lo drena a tierra. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay una cosa que ustedes nunca deben hacer. En el tipo de cable para computador existe también un cable, es muy común este tipo de cable. Es un cable que tiene la característica exactamente como la estamos viendo aquí, es un poco más delgado, 2 conductores y un blindaje. Los módems hay tipos de módems que tienen este tipo de cable. No coloquen nunca este conector con ninguno de los otros 2 conectores a tierra porque ustedes están dañando la característica eléctrica del cable. A un cable de estos, como lo estamos mostrando aquí, se le llama cable balanceado porque su condición de corriente, en magnitud de corriente, en el conductor de arriba y en el conductor de abajo, son iguales, ¿de acuerdo? Y porque la geometría y la separación con respecto a un eje, que ya hemos dicho que es un eje imaginario, esa geometría permanece constante a ambos lados. Y otra cosa adicional, el postulado cuando dice que son 2 conductores rectos y paralelos, no inhibe la posibilidad, vamos a mirar aquí en el papel, o algo que es importante, no inhibe la posibilidad de tener, Iván, veamos el plano aquí, exacto, no inhibe la posibilidad de que usted tenga una línea conductora, por ejemplo, cilíndrica, y una línea plana a lo largo de ella, paralela, o sea, una línea plana. Yo puedo tener 2 geometrías diferentes, pero la condición del postulado es que usted mantenga esa misma geometría de principio a fin, ¿de acuerdo? La mantenga siempre de principio a fin. Y de otro lado, es importante que el material que usted tiene en la parte de arriba sea constante y que la sección transversal del material sea el mismo. Y puede ser diferente el material del conductor de arriba al material del conductor de abajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso no viola el postulado de la uniformidad permanece a pesar de que yo tenga un par de conductores con diferente geometría y diferentes tipos de materiales. Algo más. El dieléctrico tiene que ser, o sea, la separación dieléctrica, que lo estoy dibujando de una manera muy esquemática, este dieléctrico que lo separa tiene que ser igual todo el tiempo, no puede ser un dieléctrico 1 en esta zona y un dieléctrico 2 en esta zona, tiene que ser 2 dieléctricos iguales, no puede ser de 1 diferente de 2, de 1 tiene que ser igual a de 2, porque si no, no cumple el postulado de la uniformidad. Ahora bien, cuando yo tengo un cable como este, que es el cable bifilar del que estamos hablando, es un cable que es balanceado y se aplica a sistemas que son balanceados. De hecho, por ejemplo, este micrófono, este cable, se conecta como cable de micrófono al conector Canon que les estaba mostrando ahora, a este conector Canon. Este cable y este conector hacen parte de conexiones y de cables de sistemas balanceados. Los micrófonos existen de 2 tipos, micrófonos que son balanceados y micrófonos que son desbalanceados. Aquí ustedes tienen un conector que es muy conocido por ustedes, lo voy a mostrar con más claridad. Sí, este es el plug normal y ustedes cuando lo abren, ustedes ven el conector central y el conector de tierra. Este conductor central y este conductor va al blindaje, este va al conductor central. Este es un conector desbalanceado. Para un cable desbalanceado,
y un micrófono que tiene salida desbalanceada. Hay adaptadores para convertir esos micrófonos de salida balanceada a desbalanceada. Igualmente, existe otro cable muy parecido a este, pero de mayor diámetro, en donde no existe este blindaje, ¿de acuerdo?, que se utiliza en audio. Este cable rojo y este cable es negro, se llaman cables polarizados, para que usted tenga correspondencia en la comunicación, en el contacto, en el conector que existe a la salida de los amplificadores de audio y a la llegada de los parlantes. Ustedes observarán que los parlantes, a la entrada de los parlantes existe algo que es muy común. Voy a ver si logro más o menos crearles la idea de lo que hay en un parlante, típicamente en la parte de atrás. Cuando ustedes van a conectar un parlante, hacen lo siguiente. Ven ustedes atrás un cuadrito rojo y ven también un cuadrito negro atrás, un switch mecánico, por decirlo así. No es un switch electrónico, sino, perdón, este es rojo, no perdamos, listo. Este par de conectores reciben un cable rojo y este otro recibe un cable negro. Esto está en la parte de atrás del bafle. Voy a abrir el cuadro para que, digamos, pues, esto está en la parte de atrás del bafle, pero a la salida del equipo de sonido existen dos conectores iguales, ¿de acuerdo? Ese tipo de conexión es una conexión de un parlante con un amplificador de sonido que utiliza un cable balanceado. O sea, los parlantes, los cables y los amplificadores de sonido tienen sistemas balanceados a su salida, ¿de acuerdo? Ese balanceo no puede irrespetarse colocándole un cable coaxial. ¿Estamos o no? No puedo colocarle un cable coaxial aquí porque yo estoy haciendo algo totalmente incorrecto. Digamos que este es el cable coaxial, esto no se puede hacer, prohibido. Entonces ustedes dirán, pero yo lo he hecho y funciona. Eso es cierto, funciona, pero es incorrecto, porque ustedes están colocando un camino de retorno de corriente por la parte externa del cable coaxial y por la parte interna del cable coaxial. Total que se debilita el campo dentro de la zona y se fuga corriente del conductor interior hacia el medio ambiente, o también permite el cable coaxial la introducción de señal de campo electromagnético hacia el conductor interior. Muy bien. Para corroborar el asunto de los sistemas balanceados y los sistemas desbalanceados, vamos a mirar ahora una gráfica de cómo se conecta un cable balanceado a un sistema balanceado. Miren ustedes, aquí yo tengo, en última instancia, un cable que, a pesar de que se ha dibujado redondo, es equivalente en su comportamiento al cable plano que mostramos ahora. Este es un cable balanceado que se conecta a una antena dipolar, dipolo 1, dipolo izquierdo, dipolo derecho de lambda medios, que es un sistema totalmente balanceado. Esta antena, que hay desde aquí hasta acá, tiene una longitud de lambda medios, y le estoy conectando un cable que es balanceado. Esto lo hago directamente, conecto directamente un cable balanceado a una antena que es balanceada, ¿de acuerdo? Aquí hay otro ejemplo de ese tipo de conexión, mírenlo acá. Un cable que es balanceado, conectado directamente, voy a ver si enfoco mejor, correcto, conectado directamente. Eso lo puede hacer uno en la práctica normal de la ingeniería. Ustedes cogen un pedazo de cable como el que les mostré ahora, este cable plano que les estaba mostrando ahora de 300 ohmios, aquí tengo otro pedazo de muestra. Este cable que ustedes ven aquí es el cable que yo estoy mostrando en esta gráfica, este cable de 300 ohmios, cable plano como igual al que les mostré ahora. Ese cable es un cable que tiene las características que me pueden servir como cable desde aquí hasta acá y como antena desde aquí hasta acá. Eso lo utiliza uno en la casa para averiguar si una señal de un canal cualquiera está entrando. Muy sencillo, coge uno un pedazo de cable de 300 ohmios, toma la medida de la frecuencia del canal en donde está trabajando. Usted quiere, por ejemplo, trabajar con el canal 13. Canal 13, entonces usted toma 213,5 MHz, saca la longitud de onda, lambda es C sobre F, 3 por 10 a la 8 dividido 213,5 MHz,
divide esa longitud por lambda medios y corta este tramo de cable, ¿de acuerdo? Con una corrección pequeña que más adelante vamos a entender por qué razón es esa corrección, y lo monta, digamos, sobre un pedazo de madera, y usted puede utilizar eso como un dipolo para buscar señal que proviene desde una antena cualquiera como la de Padre Amaya, ¿de acuerdo? Esa es la conexión correcta entre un dipolo que es balanceado, que se conecta a un cable que es balanceado. Ahora les voy a mostrar una imagen de un cable que está conectado como cable desbalanceado, a una antena que es desbalanceada. Ustedes aquí pueden ver perfectamente cómo este cable coaxial está conectándose el conductor externo a tierra y el conductor interior se está conectando a una antena de lambda cuartos. Si yo, este plano de tierra, dice air ground, no sé si ustedes alcanzan aquí está, plano de tierra. Si ustedes ese plano de tierra lo hacen casi que ideal, es decir, pensemos en teoría electromagnética, ustedes hacen un plano conductor perfecto. Aquí tiene una carga imagen, ¿de acuerdo?, de la antena, y es equivalente a tener una antena lambda medios como la que teníamos ahora, reflejada con respecto a tierra. Es una antena de imagen. Esto es lambda cuartos con un plano de tierra donde se refleja, entonces tenemos un dipolo cuya longitud eléctrica reflejada ya total es lambda medios. Pero hemos utilizado en el caso particular es un cable coaxial desbalanceado con una con una antena que es desbalanceada. Este tipo de antena ustedes la encuentran ¿dónde? Perfectamente en las líneas telefónicas, en los equipos de radio de transmisión de VHF, de UHF de la policía. Por ejemplo, uno encuentra en los radios de los carros, vamos a tratar de dibujar aquí un carro. Usted encuentra en un carro, digamos que esto es un carro, pues imaginemos de cuenta que esto, y esta es una antena vertical que radia, ¿cierto?, y que permite la transmisión de señales de VHF, UHF o banda civil. Pero el metal del carro está funcionando como plano reflector de ese tramo de lambda cuartos que es de aquí hasta acá. Lambda cuartos. ¿Se entiende o no? Ahora bien, este cable, esta antena requiere del uso de un cable coaxial como el que acabamos de mostrar, este cable. No lo vamos a dibujar porque ya está hecho. O sea, la conexión es un cable coaxial directamente a ese tramo de línea, de lambda cuartos, que se refleja contra una línea, contra un plano metálico. Esa es la aplicación correcta. Sin embargo, miren ustedes que a veces, de alguna manera, los libros presentan cosas que son un poco equivocadas. Yo les traje a ustedes este error para que ustedes se formen una idea de que las gráficas a ustedes les pueden dar informaciones falseadas. Esta gráfica le muestra a usted un cable coaxial, porque cuando se toma el extremo, es decir, se toma el borde del cable, quiere decir que se está utilizando el blindaje. Están pegando un cable coaxial de una antena que es balanceada. Esta antena es una antena Yagi que se utiliza para televisión y no puede colocársele un cable coaxial así como se está haciendo. Hay una técnica para colocar un cable coaxial que es la de la utilización de un balón. ¿Qué es un balón? Un balón, vamos a colocar la palabra para que ustedes la lean fácil, es balloon. Es la juntura de dos términos, balanced and balanced, es decir, la palabra correcta sería, completa sería balanced, balanced, y cuando la línea está desbalanceada se dice que es unbalanced. Unbalanced. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace un balón? Convierte una línea balanceada a desbalanceada o de desbalanceada a balanceada. Les voy a mostrar a ustedes qué es un balón, como lo consiguen en el mercado. Un balón es esto que ustedes ven aquí. A la izquierda ustedes ven una línea balanceada y a la derecha ven la posibilidad
de acoplarle una línea desbalanceada. A la derecha es desbalanceada y a la izquierda, corrámoslo con calma hasta aquí, es balanceada. Vamos a tratar de ver algo más. Este balón no es el único. Hay muchas clases de balones. Este balón simple y llanamente se conecta en este punto. Es decir, aquí donde tenemos este coaxial, simple y llanamente colocamos este balón en esta forma. Este conector lo empalmamos, a ver si logro hacer lo que no tapemos. Lo conectamos aquí y este extremo va aquí, perfecto, nos salió al dipolo, ¿de acuerdo? Este tramo convierte entonces de línea desbalanceada a desbalanceada y viceversa. Ahora bien, ¿qué es un balón? Básicamente es esto. Les voy a mostrar qué es un balón. Un balón funciona como esto. Es un transformador donde este lado del transformador viene de una línea que está balanceada y se lleva la señal a un secundario que está desbalanceado. ¿De acuerdo? Aquí ya por inducción se envía la corriente de este conductor, de este primario del transformador al secundario del transformador. Habrá una relación de espiras que le permite a uno tener relaciones 2:1 o 4:1, etcétera. Más adelante se pueden ver eso. Pero la verdad es que ese es básicamente, desde el punto de vista conceptual, un balón. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para entender cuál es la importancia y la diferencia que existe entre este par de cables que les estoy mostrando acá, este cable coaxial y este cable bifilar? La pregunta es, bueno, yo vivo en Medellín y a mí me puede usted poner el problema o hacer la pregunta de, bueno, ¿cuál cable utilizo y por qué? ¿De acuerdo? Esa pregunta es importante, es decir, yo tengo interés de colocar una señal de televisión en mi casa, yo vivo aquí en Medellín y mi interés es averiguar cuál de los dos cables voy a utilizar. Pues bueno, vamos a hacer un análisis que es sencillo. Vamos a pasar a este tablero y vamos a tomar unas imágenes en donde podamos perfectamente hacer una descripción de lo que es la condición de propagación de la señal en Medellín. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Este podemos decir que es el Cerro del Padre Amaya. Cerro del Padre Amaya, en donde está el transmisor de televisión de primera cadena, segunda cadena y Teleantioquia. Utilicemos para efectos de comparación Teleantioquia. Teleantioquia es canal 5. Listo. Miren, estas son las oficinas de Teleantioquia, aquí están los estudios Teleantioquia. Allá está el máster, una cosa parecida a un estudio en donde se hacen las emisiones en directo y se modula la señal y se monta sobre una portadora de microondas que sale en esta dirección hasta esta otra antena que recibe desde Padre Amaya. ¿De acuerdo? Esta señal se baja, se demodula, en esta caseta se hace todo el proceso, se coloca en banda base, video y audio, se vuelve a modular y se monta sobre el canal 5. La señal sale rumbo a la ciudad de Medellín. Muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega la señal a la ciudad de Medellín, tenemos un problema y es el siguiente. Con la ciudad está acompañada de una cantidad de problemas y es que aquí hay carros, industria, electricidad, de potencia, ¿no? Y hay un sinnúmero de factores que producen ruido electromagnético.
¿de acuerdo? Ese ruido electromagnético lo que hace es, ese ruido que está aquí, es afectar la señal con la que sale el canal 5 de Teleantioquia. O sea, la señal sale limpia, ¿de acuerdo? Teóricamente limpia. Pero cuando se viene a la ciudad de Medellín, aparece un valor de noise, de ruido, que hace que la relación señal-ruido disminuya. ¿De acuerdo? Muy bien. Si eso es cierto, y yo quiero evitar al máximo el ruido que se está entrando a los televisores, un primer factor es hacer que esta pequeña antena que recibe aquí en esta casa esté lo suficientemente bien dirigida para que capture prácticamente la señal que está proviniendo desde Teleantioquia, desde el cerro, pero que yo debo colocar un cable totalmente blindado para impedir que el ruido externo lo ataque. Total, que ¿cuál es el cable que colocaríamos aquí? Un cable coaxial, ¿de acuerdo? Y si caminamos por toda la ciudad, esa condición permanece válida. Si yo estoy en la torre del Coltejer y coloco aquí otra antena, la señal que yo bajo todavía es mucho más largo el cable y con mayor razón debo yo colocar un cable coaxial. ¿Estamos? Pero ahora ocurre lo siguiente. Miremos una condición secundaria del asunto. Este es Medellín, este es el Padre Amaya, este es Medellín, este es el cerro que tapa Bello. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahí? Nosotros aquí tenemos el canal 5, sigue saliendo, mire, aquí está Teleantioquia, sube la señal, se retorna a través de todo el espacio libre, bañamos Medellín, el Valle de Aburrá, bañamos a Medellín con la señal del canal 5, ¿de acuerdo? Pero cuando la señal va por acá, pega en este morro y Bello se queda sin señal. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se colocó en ese cerro una antena receptora del canal 5, se coloca un reemisor, ¿de acuerdo?, cuyo papel es cambiar la frecuencia del canal 5 a otra frecuencia, digamos canal 9, canal 7, canal 10. Eso depende de cuál es el grado de ocupación de las frecuencias que hay en la zona de Bello. Digamos que por ejercicio el canal es el canal 7 o 9. ¿El qué? 11, canal 11. Canal 11. Listo, el canal 11 es el que van a ver ahora aquí, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Cuando la señal salió de aquí y llega hasta acá, no solamente le afecta el ruido del ambiente que ya encuentra en la zona urbana, porque aquí esta antena es una antena de un cerro que está relativamente bajo, cercano a la ciudad, que es afectada por el ruido, sino que también cuando la señal es recibida, transportada y procesada, aparece un valor de figura de ruido adicional, llamémoslo N adicional. ¿Producto de qué? Del transmisor o del reemisor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque él genera en su interior electrónicamente cierta cantidad de ruido por el proceso que hay. Ese ruido es inherente al sistema y típicamente va entre 1,5 y 2 decibelios. Pero cuando uno habla de 1 decibelio, habla de una cantidad muy grande de ruido. Ahora bien, yo inyecto la señal otra vez a Bello, y aquí en la antena que tenga en este extremo, pues también tiene que tener cable coaxial. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Con mayor razón. Ahora hagamos un tercer ejercicio. Este es Teleantioquia, Padre Amaya, con la emisión de Teleantioquia, Medellín, el transmisor, el remisor de Bello, y esto es una casita que está ya distante, en donde hay un televisor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Nosotros ahí tenemos la posibilidad de recibir directamente la señal desde el cerro de Padre Amaya, o también tengo la posibilidad de recibir alguna muestra de la señal que viene de Bello, ¿de acuerdo? Por esas razones por las que en algunas partes se puede captar la señal que proviene
de tal parte, de Manizales, de Padre Amaya, etcétera, y uno puede coger el mismo canal en varias frecuencias, la misma señal en varios canales. Pero en este caso, resulta que este señor está en el campo, ¿de acuerdo? El ruido electromagnético que hay en Bello y en Medellín son de Bello y de Medellín. Ellos no viajan tal y como viaja una señal de radiofrecuencia que tiene una antena dirigida con una ganancia, con una potencia, etcétera. Aquí en este punto, la cantidad de señal que hay obviamente es menor porque el viaje de la señal es mayor, ¿de acuerdo? La señal que existe es menor, pero también el ruido es menor. Es decir, el ruido en el campo es menor. Y la relación señal-ruido puede ser tan buena o mayor que la que hay en Medellín. ¿Se entiende o no? Pero como la señal es baja, ¿de acuerdo? A mí me interesa que esa señal no se pierda en el camino, número uno. Y número dos, que no se afecte por campos electromagnéticos. Pues resulta que volvamos otra vez hasta acá, hasta donde tenemos los dos cables, y digamos lo siguiente. Este cable bifilar es un cable de muy baja atenuación, luego lo comprobaremos, que tiene el defecto de ser muy poco inmune al ruido electromagnético externo. Y este cable es muy inmune al ruido electromagnético externo, pero es de más alta atenuación. ¿De acuerdo? Total que ya ustedes podrán empezar a inferir cuál es cuál es el cable que podemos colocar para que la imagen salga bien en el televisor en el pueblito de Bello. Todo lo que hacemos es colocar un cable plano aquí, un cable plano, exclusivamente un cable plano, que tiene muy pocos problemas por el ruido externo, ¿de acuerdo? Pero que también tiene muy baja atenuación. ¿Estamos o no? Demos un acercamiento de esto, para que formemos una idea de qué es lo que yo pretendo hablar. O sea, esta zona que hay acá es una zona cuya relación señal a ruido puede ser comparada y competir con la relación señal a ruido que hay en Medellín. Esa es la razón por la que los transmisores se colocan básicamente en las cercanías de las grandes ciudades, porque tiene que ser una potencia lo suficientemente fuerte como para tapar el ruido que hay en la ciudad, ¿de acuerdo? Cercano a la ciudad. Y las zonas lejanas de la ciudad, como son zonas rurales limpias de ruido, entonces la calidad de la señal es muy buena. Ustedes habrán alguna vez escuchado que hay personas que dicen que se ve mejor la televisión en la finca de mi casa, en la finca de la familia, que lo que se ve en Medellín, y es muy probable, por esta razón. Total que los dos cables que yo estoy mostrando aquí tienen aplicación en uno u otro caso. Pero miren algo más, un truco. Si ustedes tienen un problema en el campo en donde tienen además algún nivel de ruido, lo que ustedes pueden hacer es coger papel de aluminio y envolver este cable. Y ese papel de aluminio lo llevan a tierra, ¿de acuerdo? Y tienen un cable bifilar de muy buena característica en cuanto a que la atenuación es baja y es blindado también. ¿Se entiende o no? Algunas veces uno encuentra que esas soluciones son de un poder grande desde el punto de vista económico. Si usted le coloca un booster y una línea de estas de baja atenuación, puede llevar señales hasta casi 200, 300 metros sin problema. No, yo lo he hecho por zonas que son de campo, pues zonas rurales. Con un cable como estos, yo necesito una amplificación de mayor potencia, también lo puedo hacer. Pero este cable, como tal, es un cable que soporta más la intemperie que este otro cable. Este cable hay que cambiarlo casi cada año y este cable dura mucho más. O sea, se ganan en unas cosas y se pierden en otras. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Muy bien, sigamos. Ahora pasemos a lo siguiente. Sigamos con el cuento de las líneas balanceadas y desbalanceadas.
Las líneas balanceadas y desbalanceadas pueden ser conectadas entre sí de varias maneras, pero aquí hay una que es muy importante. Esta línea balanceada que yo tengo acá es hecha con un par de cables coaxiales. Este cable coaxial que ustedes ven aquí, este cable coaxial es un cable coaxial principal y se ha conectado un tramo de lambda medios que se ha cortocircuitado en este extremo. A ver, señalémoslo con algo que sea más fácil de, una punta más fina. En este punto se ha hecho el cortocircuito y se tiene entonces a partir de este momento entre este par de puntos una línea que es balanceada y aquí está una línea que es desbalanceada. Este balón es un balón que se ha hecho con un tramo de cable, pero tiene un ancho de banda más pequeño que el balón que yo les mostré ahora o que este otro balón. Este es un balón que le dice a usted, a ver si lo vemos, que transforma, que tiene a la izquierda 300 ohmios y a la derecha 75 ohmios. O sea que hay una asociación que se empieza a hacer, que la impedancia característica de este cable a este lado son 75 ohmios y está asociada con los cables coaxiales, y que a la izquierda 300 ohmios sí se asocia con los cables bifilares planos. Este balón es un balón de banda ancha, es decir, le permite a usted transmitir canales, frecuencias entre los 30 MHz y 300 MHz o más. O sea, hay balones que van hasta los 500 MHz perfectamente. ¿Estamos? Muy bien. Ahora hablemos de la violación del postulado de la uniformidad. Cuando tomamos ahora el texto del postulado de la uniformidad, que decía, pues vamos a tomar, el sistema o línea uniforme consiste de dos conductores rectos y paralelos. La palabra uniforme es una de las cosas más fáciles de decir, pero de las más difíciles de cumplir. La palabra uniforme se termina en cosas como esta. Aquí termina la palabra uniformidad. Miren lo que voy a hacer yo con esta línea de transmisión. Miren, voy a coger y voy a doblarla. Físicamente voy a tratar de hacer un ángulo de 90 grados. Aquí terminó la uniformidad de la línea de transmisión. ¿Por qué? Porque miren que el conductor, este conductor que es este mismo, magnéticamente, como ellos no están protegidos, sino que sale campo electromagnético hacia el exterior, pues se conectan. Magnéticamente hay una conexión entre el par de conductores, entre este y este conductor, que definitivamente enrarece demasiado el campo electromagnético y cuya explicación matemática es muy complicada. ¿De acuerdo? Supremamente complicada. Entonces, ¿qué hay en medio de esto? En medio de esto, para que el ingeniero tenga tranquilidad y el postulado no se convierta en un problema, en una camisa de fuerza que impida que usted entonces cuando tire un cable se ponga a tensionarse, pues a ponerse todo preocupado porque está haciendo daños en cuanto que no estoy protegiendo la uniformidad que se supone hay que protegerla, porque además con las mamás es muy difícil. Usted, lo primero que le dice a la mamá, bueno, mijo, cuidado con ese cable que no se vea por ninguna parte, entonces usted empieza a doblarlo, meterlo por debajo del tapete, por entre las camas y empieza a hacerle curvas y vueltas y usted se tira el postulado de la uniformidad. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con eso? Para salirle al paso al problema del postulado de la uniformidad, los ingenieros han optado por presentar una alternativa, una solución que es muy simple y es la siguiente. Si miramos si miramos en este caso, creo que me puede servir esta gráfica para hacer esa demostración. En esta gráfica ustedes ven que casi que el autor adrede ha torcido pues este cablecito, ¿de acuerdo? Para demostrar que aquí la uniformidad se acabó, ya ahí no existe. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo hace para que usted pueda convalidar y no sufrir pues con el asunto? Porque entonces la ingeniería no funcionaría, ¿no? Si nos ponemos en ese plan no funcionaría nada. Para poder validar el asunto, lo que usted tiene que remitirse es a lo siguiente, en que el segmento que existe entre este punto y este punto, horizontalmente o digamos transversalmente, esa longitud, si yo la mido, no debe ser mayor que lambda 16avos. Lambda 16avos debe ser menor o igual a lambda 16avos esa disturbancia, o sea, llamémosla, sí, esa
que sí, es una disturbancia porque yo estoy afectando la geometría del cable. Es decir, yo tengo que calcular la frecuencia de trabajo, ¿de acuerdo? La longitud de onda y divido por 16 y medir con un metro. Pues físicamente mido. Si esto es mayor del lambda 16avos, ese asunto está por fuera del postulado de la uniformidad. Pero no es una cosa muy restrictiva, es decir, hagamos el ejercicio. Pensemos en que esta antena que estamos teniendo aquí es una antena que trabaja a una frecuencia de 300 MHz. 300 MHz es un metro, ¿de acuerdo? 300 MHz es un metro. Este cable perfectamente puede transmitir 300 MHz hacia arriba. Y lambda 16avos es 1/16. ¿Cuánto es eso en centímetros? ¿Cuánto es? A ver, ingeniero, es una calculadora. Pues, ¿cuántos centímetros es eso? O sea, tomamos una gráfica, perdón, 1 metro sobre 16, dividamos eso, el inverso de 16 y punto. .0625, o sea, son 2,25 centímetros. ¿De acuerdo? 2,25 centímetros no puede ser mayor de 2,25 centímetros este tramo de acá a acá o este tramo de acá a acá. O sea, hay que cuidarse de eso. Y mientras más alta sea la frecuencia, pues se vuelve más restringido. Pero definitivamente no es difícil. O sea, 2 centímetros es algo que es muy manejable, ¿o no? 0,25. 6,25 centímetros, todavía más fácil, pues. O sea, es a favor nuestro. O sea, no es muy restrictivo el hecho de que el postulado de la uniformidad se mencione como tal, pero hay una frase que el autor del curso de líneas de transmisión dice así. Dice que los efectos de esto que estamos mostrando en esta gráfica son despreciables si la rata de la torsión o curvatura no excede aproximadamente 1 grado en una longitud de línea comparable con la separación de los conductores de esta. A ver si más o menos logramos entender el asunto. Miren, esto es una rata de curvatura, la curvatura es esto, ¿no? O sea, si la rata de curvatura que yo tengo acá, la rata de curvatura de la que habla es esta. Si la rata de curvatura no se excede un grado, no se excede 1 grado, porque esa longitud se puede tomar en grados, ¿no? Precisamente utilizando la frecuencia y la longitud de onda, yo puedo convertir beta, 2pi sobre lambda, ¿cierto? Puedo convertir en grados la longitud eléctrica que quiera. Entonces, la sección transversal que yo tengo acá, esta sección transversal, tiene una longitud en grados, ¿de acuerdo? Si la curvatura que hay acá, el grado de curvatura, no excede en 1 grado la sección transversal que yo tengo acá, entonces se considera que el postulado de la uniformidad no ha sido violado. Pero eso es más difícil que decir que yo tomo este extremo y lo doblo, y si la distorsión que hay entre esos dos puntos no es mayor que lambda 16avos, el sistema todavía permanece dentro del rango de una línea que se maneja como una línea uniforme. ¿Está bien? Ahora bien, cuando algún ingeniero le da por hacer esto con la línea de transmisión, curvarla así, yo he escuchado que lo hacen para que sirva como una inductancia, es decir, cogen el tramo de la línea de transmisión del cable y lo tuercen y lo retuercen, y lo que se está haciendo es otra línea de transmisión que jamás habrá ecuaciones para explicar matemáticamente lo que hay ahí, pero es totalmente contrario a lo que se pretende, porque yo estoy aquí haciendo un enlazamiento magnético, ¿de acuerdo? Además una torsión doble, ¿no? En las 3 dimensiones, un enlazamiento magnético de todos los conductores con los otros, o sea, el conductor de arriba con el de abajo, luego el de arriba consigo mismo, el de abajo consigo mismo. Eso es totalmente contrario al propósito del postulado de la uniformidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora continuemos conociendo otras líneas de transmisión que para el caso son muy importantes. Hemos hablado hasta el momento de 3 líneas de transmisión, que son las 2 que ustedes han visto hasta el momento, y que es el cable coaxial y el cable bifilar, pero aquí tenemos otra línea de transmisión que es un arreglo
de dos pares de líneas de transmisión. A ver si logro hacer con este. Aquí tengo un conductor, dos conductores que forman un par, y este es otro conductor y otro conductor que forman otro par. Yo aquí tengo es la juntura de 4 hilos que forman dos pares. En el diseño normal de las comunicaciones, o sea, de las líneas para telefonía, en la actualidad se utilizan líneas de transmisión que tienen cables de pares que tienen hasta 1200 cables de pares, 1200 pares de cables aquí, ¿de acuerdo? O sea, no hay duda pues de que el tamaño de una cosa de esas, perfectamente, a ver si logro dar la idea con la mano, es perfectamente un mazo de este diámetro, por donde sale 1200 pares de cables de telefonía. Y esto es un cable que es típico, pequeño, pero que muestra un arreglo de dos pares de cables, ¿de acuerdo? Muy bien, ese cable que yo les acabo de mencionar, de 1200 pares de cables, es un cable que se utiliza en telefonía normal. O sea, un barrio, una zona que se quiere alambrar, se alambra dependiendo de una proyección estadística de crecimiento de población, y por eso es por lo que las empresas públicas mantienen cierta disponibilidad de pares libres. No es que cada vez que alguien llame o mande una solicitud a empresas públicas y pida que por favor le instalen una línea telefónica a su casa, ellos rompan la calle y le monten a usted un par de cables para llevarle un par de hilos. No, ellos tienen miles de pares de cables ya tendidos, ramificados y dimensionados de acuerdo a una esperanza matemática de crecimiento estadístico de la zona. Esas redes de dimensionamiento se dimensionan para más o menos 20 años más aproximadamente. Voy a mostrarles otro tipo de línea que es muy importante, pero lo voy a mostrar primero gráficamente, que se llama la línea de microcinta. Microcinta. Esa microcinta consiste en una cinta física, vamos a verla un poco más abierto el plano, una cinta física que está separada por un dieléctrico, digamos un dieléctrico de color rojo. Separemos por un dieléctrico. Ese es muy difícil así, ¿no? Hagámoslo de nuevo a ver para que lo interpretemos bien. Esta es una cinta separada por un dieléctrico. Hagámoslo espeso. Y aquí abajo otro conductor, ¿de acuerdo? Cuyo papel es reflejar el primer conductor o retornar, pues servir de camino de retorno, ¿de acuerdo? La primera corriente, el conductor de arriba sirve de avance de la corriente y el conductor de abajo sirve de retorno de corriente, y este dieléctrico es el que separa ese par de conductores. A ver, ustedes conocen perfectamente este tipo de material, ¿de acuerdo? Este material es un material que puede ser fibra de vidrio o baquelita, ¿de acuerdo? Por este lado ustedes ven 1, 2, 3, 4 cintas, ¿de acuerdo? Y por este otro lado ustedes ven un plano conductor completo, liso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no? Lo que ustedes ven aquí se llaman microcintas. Se llaman microcintas y funcionan a muy altas frecuencias. O sea, la característica importante de la microcinta es funcionar a muy altas frecuencias y reemplazar en alguna medida toda la estructura pesada, muy grande, casi que inmanejable, que tiene las microondas. Las microondas tienen unos tubos por donde camina la señal a base de ondas incidentes y reflejadas. Vamos otra vez cómo avanza la señal. En una guía de onda. Vamos a tratar de dibujarla aquí. De hecho, ¿qué ocurre? Si yo tengo un tubo, vamos a ver, perdón, aquí sí, tengo un tubo
y coloco al frente de este tubo una antenita pequeña, muy pequeña, comparable con la sección del tubo, y puedo enviar una señal de radiofrecuencia. Esa señal rebota en la parte de arriba, ese tubo es conductor obviamente, ¿no? Rebota arriba en la parte inferior, en la parte superior, y vuelve y rebota. Y esa es una manera como se transmiten las microondas. Pero mire usted que cuando yo hablo de un tubo estoy hablando de dimensiones, por ejemplo, de 3 centímetros, estoy hablando de dimensiones 3 centímetros y 1,7 centímetros. Eso hecho en un tubo largo es una dimensión gigantesca. Para eso, para resolver ese problema entró la microcinta, y ella permite transmitir por el procedimiento de las líneas convencionales señales de alta frecuencia, pero también permite hacer lo que en este momento estamos haciendo. Mire, esto es un filtro, esto es un circuito LC resonante, que tiene la característica de un sistema convencional de resonancia, donde tiene una frecuencia central, un punto de 3 decibelios, a la izquierda y a la derecha, y tiene físicamente la respuesta de un circuito resonante. Esta es la entrada y la salida del circuito, entrada, salida, y este es un circuito inductivo y capacitivo que están en paralelo para poder hacer el circuito resonante. Ahora bien, hay otros circuitos en donde ustedes de pronto van a llegar a ver el mismo proceso. Aquí está. Ustedes vieron en línea de transmisión lo que es un stub, ¿o no? En teoría electromagnética. Pues vea, ustedes aquí tienen un stub. Voy a mostrárselos con esto, que es muy difícil con esto que hay aquí. Es un tramo de stub terminado en cortocircuito. Y este otro que hay acá, esto otro es otro stub que está sintonizado en un punto especial. Este es un stub en circuito abierto y este es deslizable. Se desliza de alguna manera para cambiar la frecuencia de sintonía del sistema. O sea, esto es un amplificador de bajo ruido que tiene un solo paso de transistor y que se utiliza como amplificador híbrido para UHF o microondas. Lo que ustedes ven aquí, estos tramitos, a ver si creo que lo ven bien o no. Aquí está. Estos tramitos que ustedes ven acá o este otro, esos son filtros. Y esos filtros se diseñan con los principios y los criterios de las de la línea de transmisión. Son tramos de línea de transmisión que le permite a uno diseñar filtros para frecuencias de microondas. Correcto. Muy bien, vamos a dar un descanso y volvemos enseguida. ¿Qué horas tenemos? Bueno, hablemos ahora del postulado número 3 y más adelante volvemos hacia el 2 para que juntemos el resultado de ambos. El postulado número 3 dice: en la intersección de cualquier plano transversal con los conductores de una línea de transmisión, las corrientes instantáneas totales en los dos conductores son de igual magnitud, pero direcciones opuestas. Lo voy a repetir. En la intersección de cualquier plano transversal con los conductores de la línea de transmisión, las corrientes instantáneas totales en los dos conductores son iguales en magnitud, pero fluyen en direcciones opuestas. Muy bien, vamos a ver entonces ahora una imagen que tiene que ver, que nos puede ilustrar un poco eso. Tomemos el cable coaxial que originalmente teníamos. Este cable coaxial simplemente está diciendo que en este corte transversal que hay acá, perfectamente la corriente que viene por el conductor interior es igual a la magnitud de la corriente que va por el conductor exterior. O sea, esta corriente que viene por acá es igual a la corriente que va por la cara interna del conductor externo en magnitud, y fluyen en direcciones opuestas. Cuando el postulado afirma que la corriente fluye en direcciones opuestas, dice que esto parece ser aparentemente parece una tontería.
El postulado parece que sobrara decirlo, pero ocurre lo siguiente. Definitivamente cuando uno habla de la ley de Kirchhoff, y yo tengo una línea de transmisión con esa ley de Kirchhoff, no puedo tener una ley diferente en el caso de la línea de transmisión a lo que ocurre en un circuito convencional. Ahí en esa gráfica ustedes lo que tienen es lo que ocurre en la distribución de voltaje y de corriente a lo largo de la línea de transmisión. Aquí tenemos una línea de transmisión que por ahora, en la parte superior, donde están estos puntos, tiene esta distribución de voltajes y de corrientes. Miren lo que ocurre. Si yo observo que la línea punteada es la distribución del voltaje a lo largo de la línea sólida es la distribución, perdón, la línea punteada es la distribución de corriente y la línea sólida es la distribución de voltaje. Esto es corriente y esto es voltaje. ¿Qué ocurre? Observen que donde hay un B mínimo, hay una corriente máxima. Donde hay un B mínimo, hay una corriente máxima. Y lo contrario, donde hay una B máxima, hay una corriente, donde hay una B máxima, hay una corriente mínima. B máximo, corriente mínima, B mínimo, corriente máxima. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si pensamos en esta sección transversal, digamos, de la línea de transmisión, tomémosla completa y hagamos un corte por esta zona, es decir, aquí. Y hagamos luego otro corte por acá. En la línea punteada coincide, en la línea punteada que es la de corriente, coincide dos planos transversales diferentes. Tomamos dos planos transversales diferentes. Observen lo siguiente. De hecho, con el postulado lo que nos están afirmando es que la corriente en un plano transversal, en un solo plano transversal, es decir, en este o en este, la magnitud de la corriente por el conductor 1 es igual a la magnitud de la corriente por el conductor 2. Pero no está diciendo nada que ocurre en otro plano transversal. De hecho, esa forma de asegurar que en un plano ocurre que la magnitud de corriente es idéntica en el conductor 1 que la que ocurre en el conductor 2 es una manera de decirle que en el otro plano, aquí, en este otro plano, nosotros tenemos la diferencia de corriente a pesar de que es el mismo hilo conductor. A ver, voy a remitirme aquí, voy a dibujarlo acá. Digamos que este es el conductor más cerrado, conductor que va, conductor que viene, conductor que va y conductor que viene. Y lo que estamos diciendo entonces es que en este plano transversal la corriente eléctrica puede ser máxima y máxima, y la corriente eléctrica en este otro plano transversal puede ser diferente, puede ser I un poco mayor que I mínima. Sin embargo, la magnitud de la corriente en este punto es igual a la magnitud de corriente en este punto, pero diferente. La magnitud aquí es diferente que acá, y la magnitud acá obviamente es diferente que acá. Eso, a pesar de que esto es un solo hilo conductor y esto es otro hilo conductor. De entrada eso contradice el postulado de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff, ¿o no? Porque yo estoy diciendo que esto es un solo hilo conductor, esto es un solo hilo conductor y que la corriente aquí es mayor que la que hay acá. ¿Estamos o no? Eso crea un conflicto si uno no entiende el asunto a derechas. Volvamos aquí a esta gráfica para que podamos formarnos una idea de lo que pasa. Miren lo que ocurre. Cuando yo tengo la corriente máxima, es que el voltaje en ese punto es mínimo, pero yo tengo que entrar a analizar que en el plano contrario, en el otro plano, en este, donde el voltaje es máximo, la corriente es mínima, pero es máximo el voltaje entre este par de puntos, entre el punto de arriba y el punto de la línea, el conductor de arriba y el conductor de abajo, y eso hace que la corriente que fluye a través del dieléctrico, sumada con la corriente que hay acá, el nodo tenga una magnitud de corriente, esa suma, igual a la magnitud de corriente que hay acá, que prácticamente es
la que va en este punto. A ver, repito, el voltaje máximo entre este punto y este punto rompe el dieléctrico y crea una corriente de fuga de arriba hacia abajo, que sumada con la corriente pequeña que hay en el punto mismo desde aquí hasta acá, esta corriente que es pequeña, que es la mínima, sumadas esas dos corrientes son iguales a la corriente que hay en este punto más cero suma, por decirlo de alguna manera, producto de que el voltaje aquí, la diferencia potencial prácticamente es muy baja. Y vuelve de nuevo entonces a ser válida la ley de Kirchhoff. ¿Estamos o no? Ese postulado es importante que lo tengan en cuenta, porque cuando uno mide a lo largo de la línea de transmisión, aquí en esta gráfica, uno mide los voltajes, uno encontrará voltajes máximos y voltajes mínimos, pero asociado a ellos hay también corrientes máximas y corrientes mínimas. ¿Qué genera eso? Miren lo siguiente. Volvamos aquí al cable coaxial que les mostré ahora. Este es un cable diferente, coaxial, de más mala calidad que el que mostramos en principio, pero es más esquemático, más simple. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos un cable en donde yo estoy diciendo que a lo largo de él yo puedo tener perfectamente diferentes valores de voltaje y de corriente. Es decir, que en este punto puedo tener un valor de corriente diferente a este punto y un valor diferente en este punto, y así sucesivamente. Eso significa que si nodalmente, puntualmente, yo tengo una corriente muy alta aquí y muy baja acá y muy alta aquí y muy baja acá y muy alta aquí, quiere decir que hay puntos donde el conductor interior del cable se calienta más que en otras partes. ¿De acuerdo? ¿Por qué es eso cierto? Pues porque si yo tengo una corriente que estoy manejando todo el tiempo, estoy manejando esa corriente, la estoy manejando distribuidamente, todo el tiempo la estoy manejando de tal manera que el valor de la corriente está distribuida pero inequitativamente. En este punto, si es un punto de alta concentración de corriente, el valor de la temperatura, del valor térmico aquí en esta zona, va a ser muy alta. Térmicamente, yo puedo perfectamente incrementar la temperatura a valores de 60 y 70 grados centígrados, dependiendo de la potencia del cable que manejo. Si eso es así, el conductor central acaba derritiendo el dieléctrico, lo derrite, lo quema, y ocurre entonces que se forma una especie de caja, de espacio, en donde ya el conductor interior nada, él está ahí, pero a cierta longitud, a cierta distancia, vuelve y ocurre un punto de calentamiento extremo del cable. Esos puntos de calentamiento extremos del cable en los cables coaxiales son muy graves, son más graves que en los cables que son bifilares, porque el cable conductor interior no tiene forma de enfriarse fácil. Es decir, si nosotros pensamos que el cable interior tiene que el cable interior tiene un conductor, un dieléctrico, y esa área, el área que él tiene, que lo rodea, esta área que lo rodea es un área muy baja, el enfriamiento que se logra es muy lento. El conductor exterior, si se calienta y hay un punto, obviamente que en el conductor exterior también hay calentamiento, ¿no? Porque dijimos que se calienta igualmente, que la corriente es igual en magnitud en el conductor interior que en el exterior. El calentamiento sufrido por el conductor exterior, ¿de acuerdo?, es también igual, pero resulta que como tiene una área mayor y esto es conductor hacia afuera, él se enfría fácilmente. El conductor interior no tiene forma de enfriarse rápidamente. ¿De acuerdo? Total que los conductos, los cables coaxiales, cuando están sometidos a condiciones de estacionaria muy altos, ocurren entonces puntos de calentamiento extremo, que puede ser donde la corriente sea máxima, y calentamiento nulo, donde la corriente sea mínima. Esos puntos de calentamiento alto dañan el dieléctrico interior. Pero ¿qué ocurre con los voltajes donde el voltaje es alto? Esto decíamos ahora que era el voltaje. Donde el voltaje es alto, en ese punto donde el voltaje es alto, es muy probable que se rompa el dieléctrico por sobretensión. O sea que el cable paga por ambos casos su precio por estar teniendo una estacionaria alta, donde hay una corriente máxima cada cierto punto y hay entonces unos voltajes cada cierto punto, también máximo. Donde hay corriente máxima, el calor daña el dieléctrico, lo quema, físicamente lo derrite. Y donde hay voltajes altos,
lo que ocurre en ese caso es que se rompe el dieléctrico. Eléctricamente hay una ruptura del conductor interior hacia el conductor exterior del coaxial, o bien entre el conductor de arriba y el conductor de abajo si se trata de un bifilar. Pero la ruptura se da más fácil en los cables coaxiales. Total, que el propósito a lo largo de todo el curso es hacer que la línea de transmisión tenga una cosa como esta. Pasemos a este otro tablero. Y es que, pensando, a ver, yo tomo esta cosa, no se devuelve mono. Pensando en que esta es la línea de transmisión, que esta es el generador y esta es la carga terminal, que si esta es la distribución de voltajes y de corrientes, lo ideal es que hacia el futuro la distribución de voltaje sea así, ¿de acuerdo? No que tenga altibajos como estos, sino que tenga una condición plana cuando la línea de transmisión está acoplada, es decir, que la impedancia terminal es igual a la característica siendo Z0 la del cable. Decimos entonces que la línea de transmisión tiene una condición plana y no aparece valles y máximos ni de voltaje ni de corriente, y definitivamente el cable queda protegido, ¿de acuerdo? Pero cuando esto se da, entonces ya ahí sí es más válido la ley de Kirchhoff, es decir, en ese caso ya en cualquier punto la corriente que usted mida es igual en magnitud a la del plano siguiente. Ese es lo ideal, a eso es a lo que nosotros como ingenieros queremos llegar, que la línea de transmisión tenga una condición de planitud eléctrica, o sea, en voltaje y en corriente, tenga una condición igual en voltaje RMS y corriente RMS. Es decir, que si yo coloco un voltímetro RMS aquí, lea un valor de cualquiera, fijo, un valor constante. Y que si le coloco en este punto, en este punto, en este punto, lea exactamente el mismo valor de voltaje RMS. Eso es lo ideal. De no tener una línea de transmisión con una carga igual a la característica, sino diferente, colocaremos el voltímetro y leeremos voltajes que pasan por máximos y mínimos, y automáticamente el cable empieza también a sufrir calentamiento y a generarse la posibilidad de ruptura por condiciones térmicas. ¿Estamos o no? Sí, ¿qué pregunta hay? Digamos, en la realidad, digamos, esa estructura plana sí se da, porque eso depende pues de los parámetros distribuidos en la línea, de resistencia, impedancia y conductancia, ¿o no? Sí. Entonces la realidad pues no... La línea de transmisión, vamos más adelante a ver eso. Y otra cosa, en el postulado 3, que digamos, en esas líneas que tienen un dieléctrico, pues me imagino que hay unos cables que tienen un dieléctrico mejor que otro. ¿Cuál es la eficiencia entre esos? No, pero eso tiene que ver es con que simplemente soporta más voltaje. O sea, si un dieléctrico es mejor que otro, simplemente soporta más voltaje de ruptura que otros. O sea, uno puede perfectamente ver lo que ocurre con los aisladores de las líneas de alta tensión de 60 ciclos. ¿Qué ocurre? Cuando usted va a montar, al tender una línea de 60 ciclos de más alto voltaje, el diseño de ingeniería tiene que buscarse unos dieléctricos, unos aisladores que soporten esos voltajes, ¿de acuerdo? No más. Aquí en este caso no tenemos en el momento ningún interés en averiguar cuál es la diferencia del dieléctrico. Lo que vamos a ver más adelante es que el dieléctrico conjuntamente con el conductor forman un circuito RL, G y C que hace un circuito eléctrico distribuido, ¿de acuerdo? Pero la finura del dieléctrico no tiene que ver sino en la ruptura, pues hombre, simplemente ese cable no se utiliza para trabajar con potencias o voltajes picos muy altos, ¿de acuerdo? Se cataloga, se crean cables que le permiten a usted hacer específicamente un cable que soporta tensiones de ruptura muy altas, ¿de acuerdo? Cables que soportan potencias muy altas y cables que soportan señales y manejan señales muy débiles. Pero eso es con calma, vamos a ver un escalonamiento de la estructuración de los cables para determinar eso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos ahora a mencionar para finalizar algo que es importante y es lo siguiente. Cuando yo tengo un cable como estos, como un cable como el que les estoy presentando a ustedes, ese tipo de cable que se calienta internamente, es decir, que básicamente sufre el problema del calentamiento interno. Veamos un cable coaxial en donde yo tengo una carga terminal
y un generador. Este cable que yo estoy utilizando con problemas de calentamiento y que quiero evitar que el dieléctrico se derrita, pues el cable se fabrica con dieléctrico de aire, en donde lo que se hacen es colocar unos discos de teflón a lo largo del cable coaxial que soportan grandes temperaturas. El disco del teflón visto de frente simplemente es un disco al que se le hace un hueco por donde pasa el conductor central. El teflón, ustedes saben que soporta altas temperaturas, pero cuando yo tengo aire, aire, aire y teflón, 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 el enfriamiento del conductor interior y el conductor exterior es más fácil. Ese tipo de cable se utiliza para transmisores de alta potencia, transmisores de 10, 15, 20, 50 kilovatios, que le permite a usted funcionar con características mucho mejor que lo que podría funcionar si el cable tiene un dieléctrico de plástico o un dieléctrico cualquiera. Cuando se trata de este tipo de cable con teflón incorporado y con aire incorporado, el aire es un aire seco, ¿de acuerdo? Se deshumidifica y se vuelve seco para que no se rompa fácilmente. El aire seco es uno de los mejores dieléctricos que existe y finalmente lo que se logra con eso es manejar potencias muy altas y a pesar de que exista algún nivel de estacionaria y que se caliente el cable, no logra dañarlo porque él está expuesto al aire que se enfría, es un aire frío, y simultáneamente el conductor exterior, como tiene tanta área y el contacto directo con el espacio libre lo enfría rápidamente, eso ayuda a que el conductor interior también se enfríe rápidamente. Y aún en el caso en que el calor sea muy excesivo, sea muy fuerte, el teflón lo soporta. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy y la próxima clase empezamos a trabajar con los postulados que nos quedaron faltando. Muchas gracias.